epidemiología de la desnutrición en adolescentes de 12 a 18 años en el área rural de El Salvador. Los integrantes de este equipo son Guzmán Castellano, Gabriela Cristal, mi persona, Guzmán Martínez, Eunice Giselle, Hernández Gil, Rosibelinda y Hernández Arevalo, Ángel Steven. Bueno, en esta siguiente diapositiva vamos a conocer acerca de los objetivos de nuestro tema de investigación. Y tenemos lo que es un objetivo general y 3 específicos. En el objetivo general tenemos identificar los factores que provocan la desnutrición. Luego, en los específicos tenemos determinar el número de adolescentes que sufren desnutrición, ya sea inicial, avanzada y crónica. Luego, analizar cuáles son los hábitos alimenticios y el estilo de vida que provoca la desnutrición. Y para finalizar, evaluar el impacto en el estado nutricional de los adolescentes. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de la introducción, ¿verdad? Pero me gustaría poner algo muy claro antes de poder desglosar nuestro trabajo, y hay que saber primero qué es la desnutrición. La desnutrición es una carencia de calorías, o ya sea de uno o más nutrientes esenciales, ¿verdad? Ya sea por desigualdad social, por de género, pobreza, desempleo, bajos salarios y la baja educación, que impactan en la educación nutricional y la producción de alimentos. Esto también se puede dar por factores de desigualdad, como ya sea desigualdad económica, de difícil acceso a los alimentos de la canasta básica. Me gustaría extender un poco más acerca de la introducción y hablarles sobre que en nuestra sociedad hay determinados hábitos que han propiciado lo que es la tendencia al desequilibrio nutricional, como lo es la desnutrición como consecuencia de la alimentación inadecuada. Esta viene siendo en cantidad o calidad, que es la malnutrición primaria. Luego tenemos la otra, que está formada por procesos orgánicos que desencadenan un balance energético negativo, y es la malnutrición secundaria. También presentamos en esta diapositiva lo que es el sistema de salud de nuestro país, que es la guía de alimentación y nutrición para los adolescentes. Esta tiene como propósito fortalecer los conocimientos de alimentación y nutrición, tanto para los adolescentes, niños, mayores, y también para lo que es el personal de salud, ¿verdad? Así como estandarizar a seguir el manejo de los problemas nutricionales más frecuentes. Y me gustaría recalcar algo que nos dice esta diapositiva, y es que dice que si se logra, una mejor nutrición, se tendrán mejores estudiantes. Eso implica que hayan mejores profesionales, por lo tanto, un mejor país. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de lo que es la justificación. Y acá tenemos que la finalidad de la alimentación es proporcionar al organismo los nutrientes y la energía necesaria para que el organismo realice sus funciones vitales. Los requerimientos nutritivos son diferentes en cada grupo, ¿verdad? Ya sabemos el sexo, la edad, las condiciones de vida, el trabajo y el nivel de la actividad física que desarrolle cada persona. Me gustaría también explicarles que se conoce de antemano que la desnutrición pues no solo es una mala aplicación que viene sujeta a diversos factores, sino que esta también tiene como para reducir las estadísticas de desnutrición de los adolescentes salvadoreños. En la siguiente diapositiva vamos a conocer acerca del capítulo 1 o la situación problemática. La salud nutricional de una población engloba todos sus niveles, ya sea nacional, familiar e individual. Y eso está determinado en gran medida por el estado de su seguridad alimentaria y nutricional. También hay que saber que la malnutrición o la desnutrición se ve influenciada por la combinación de múltiples factores, y era lo que yo les mencionaba en la introducción, me parece, ¿verdad? Tenemos los factores socioeconómicos, situacionales y diversos factores que vamos a conocer, como la demografía, la pobreza, el desarrollo de la población, asimismo la situación problemática. Y también me gustaría recalcar, se podría decir, que nosotros diríamos, pero
Estos que voy a mencionar ahorita tal vez no influyen tanto, pero la verdad sí, todos estos factores son como de gravedad, ¿verdad? Para la desnutrición. Y estos vienen siendo lo que es los desastres naturales, sequías, huracanes, terremotos, que se clasifican también como situaciones de emergencia. Todos estos pueden influir. Luego, en la siguiente, vamos a hablar acerca de la historia natural de la desnutrición y los niveles de prevención. Sabemos que la enfermedad es causada por la ausencia o la deficiencia de nutrientes, ya sea en los hábitos y estados fisiológicos, enfermedades intercurrentes y otros, como los factores del huésped, además de ciertas condiciones del medio ambiente, como la producción y la distribución de los alimentos, el poder adquisitivo, la situación actual, económica y cultural de la comunidad, entre otros. En la evolución de la historia natural que nosotros representamos, que es lo de la desnutrición, interviene lo que es una compleja interacción multicausal, según el esquema que nos ofrece Level y Clark. Ellos nos ofrecen en la historia natural de la desnutrición dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, que son los que vamos a conocer más adelante. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a observar lo que son los signos y los síntomas. Y esto es muy importante porque así nosotros vamos a saber diagnosticar cuando este es un caso de desnutrición, sobre todo por si a nosotros como nutricionistas nos llega un paciente. El síntoma más común, y creo que todos estamos como sabedores, es la baja de peso notable. También la debilidad del músculo y de la fatiga. Mucha gente se queja de sentir demasiado, cansancio todo el día y la falta de energía. Y es claro, ¿verdad? Si nosotros no tenemos todos los requerimientos nutricionales que necesitamos, por ende nos vamos a sentir cansados, no vamos a querer hacer nada, no vamos a tener energía. Luego tenemos la irritabilidad y los vértigos. También tenemos que la piel y el pelo llegan a ser demasiado secos. Algunos pacientes sufren de lo que es diarrea o estreñimiento y es persistente. También en las mujeres puede pasar que las menstruaciones puedan ser irregulares. También la depresión es bastante común en la desnutrición y no solo ella, ¿verdad? Sino también la ansiedad y todos estos trastornos. También se puede observar el abdomen y las piernas hinchadas y por último el déficit de atención. Son como los signos y síntomas más notables que nosotros tenemos que saber para poder diagnosticar al paciente que es una desnutrición. Luego vemos los métodos diagnósticos. Acá nos ayuda para saber cómo está la persona o el paciente. Y tenemos la balanza mecánica de plataforma. Esta es sin tallímetro incorporado. Pero ¿para qué nos ayuda esto? ¿O qué es, verdad? Es un instrumento para pesar a las personas. Nos dice que su resolución es de 100 gramos con capacidad igual o mayor a 140 kilogramos. Luego tenemos el kit de pesas o patrones, que son las pesas destinadas a reproducir valores de pesos conocidos para servir de referencia a la calibración de las balanzas. También nos ayuda como un método diagnóstico. Y el último es la resolución de la balanza de plataforma. Es el valor mínimo medible entre dos valores consecutivos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del periodo prepatogénico y factores del huésped. Mi compañero Ángel pues les va a explicar un poco más acerca de esto. Buenos días, yo les hablaré sobre el periodo prepatogénico. Aquí es cuando ocurre una serie de procesos en el ambiente que influye lo físico, biológico, social o cultural que rodean el individuo antes de que inicie la enfermedad. Hay factores predisponentes para la aparición de la desnutrición que podemos mencionar. Uno de ellos es los factores de la gente, constituido por aquellas características en los alimentos que dificultan la utilización de sus nutrientes. También están los factores del huésped, que aquí podemos ver su edad, su sexo, grupo étnico. El grupo étnico es importante para la incidencia de ciertas enfermedades carenciales. Los hábitos, costumbres y tradiciones.
En muchas ocasiones las creencias, tabúes y métodos de preparación de los alimentos influyen en esto. Y también el estado fisiológico. En la infancia y adolescencia, los requerimientos de nutrientes están aumentados y si no se satisfacen las necesidades, se presentará la enfermedad carencial. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. ¿Qué les pasó? Se me trabó la pantalla. Continuamos. El estado patológico. La desnutrición puede ser primaria y secundaria. La primaria es cuando la dieta es cuantitativa y cualitativamente deficiente e inadecuada para mantener la salud. Y la secundaria es cuando existen anormalidades fisiológicas y alteraciones patológicas que interfieren. Factores económicos. En general, los escasos recursos económicos, bajos salarios y desempleo, entre otros, son factores que influyen en este factor que pueden afectar al individuo y así su desarrollo para poder tener o adquirir ciertos alimentos para su consumo. Vaya, ahora. Espérense, la voy a buscar yo, pues también se la voy a compartir yo. ¿Para dónde? Pues? Vaya, Tranquilos. Aquí. ok. Laboratorio, parciales, trabajo de investigación. Solo tengo que hallar adulto. ¿Ya la ve? Sí, ya, doctora. Vale, entonces solo aquí les quería aclarar, ¿se acuerdan que yo les he dado la clase del adolescente? O no, no es a ustedes, perdón. O sí, ya ni me acuerdo de tanto grupo. Pero adolescente es persona, ¿entre qué edad y qué edad? Entre los 10 y los 19 años, según la OMS y según los conceptos que utilizamos aquí en el país hoy, entonces de 10 a 19 años. No les digo que 12 a 18 está malo, no, pudieron tomar otros, hay diferentes definiciones, pero la que nosotros utilizamos es de 10 a 19 años, ¿verdad? Déjenme ver en cuál es lo que se quedaron, justificación, de prevención. Aquí. Yo le digo, no, ya pasamos ahí. Esto ya lo pasamos, el método diagnóstico, los periodos.
Aquí creo Ahí. yo. Sí, ahí. Espere. Muy bien, al terminar los factores económicos también están los factores socioculturales. Aquí podemos ver los hábitos y costumbres sociales y culturales arraigados en una comunidad que influyen en sus prácticas agrícolas, pecuarias e igualmente con la composición de su dieta. La inflación, la inestabilidad política de algunos países en las vías de desarrollo, secundario a las revoluciones, guerrillas, partidas presupuestarias para armamento, nivel educativo y cultura de la comunidad, son los que engloban todos estos factores. Siguiente diapositiva. Niveles de prevención. En El Salvador, entre el año 2007 y 2016, se registró una disminución de la desnutrición en niños y adolescentes de 12 a 18 años presentados por las autoridades del Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entre estos destaca la alimentación complementaria para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, ISNA, y Centros Rurales de Salud y Nutrición de MinSal. Los buenos resultados en la producción nacional de granos básicos y vaso de leche junto con la regulación de tiendas y cafetines saludables dieron el aumento de la cobertura de servicios de salud que permitió un mejor control de crecimiento y desarrollo en los adolescentes. Siguiente diapositiva. Las promociones de salud, pláticas de buena alimentación, alteraciones de la salud y alimentos recomendados son la primera vía para poder ir en contra de la desnutrición y nunca caer en ella, sino evitarla y estar bien física y saludmente. La segunda manera es dar diagnósticos precoces, un tratamiento oportuno, exámenes de laboratorio cuando éste esté indicado, prescripción dietética y suplementos para restaurar la baja reserva de nutrientes. Y la tercera sería una rehabilitación dirigida a pacientes que presentan complicaciones crónicas y tienen como objetivo evitar la discapacidad. Siguiente diapositiva. La importancia de una buena alimentación para la correcta ingesta de los nutrientes necesarios para favorecer el correcto desarrollo de los cambios que se producen durante la adolescencia. Uno de ellos es la energía. La energía es la columna vertebral de todas las dietas. Se obtiene a partir de las proteínas, grasas y carbohidratos. Los carbohidratos. El informe asegura que la mitad del aporte energético del adolescente debe provenir de los hidratos de carbono y recomienda consumir alimentos que contengan carbohidratos complejos, las vitaminas y minerales. En la adolescencia, debido al desarrollo y rápido crecimiento que se produce, es un proceso donde las necesidades de vitaminas y minerales son mucho mayores. La importancia de estas vitaminas y minerales reside en que son necesarias para metabolizar el resto de nutrientes y participan en la estructura y función celular. Siguiente diapositiva. Los factores de riesgos. Aquí vamos a poder ver varios. Uno de ellos es la demografía, sexo, edad. Riesgos de salud directos como el peso, la talla o parasitosis. Riesgos de salud indirectos como el manejo de alimentos, también la pérdida de apetito, trastornos alimenticios, disminución de la ingesta de alimentos, la pobreza, depresión, ansiedad, algunos trastornos crónicos, demencia, anorexia nerviosa, dietas de moda, fármacos y suplementos nutricionales, como también el alcoholismo y drogadicción. Siguiente diapositiva. Aquí concluye mi participación y seguirá mi compañera Eunice. Buenos días. Para continuar con la presentación, yo les hablaré acerca de los adolescentes de 12 a 18 años que sufren desnutrición inicial, avanzada y crónica. El parámetro de 12 a 18 años lo tomamos de la ley Lepina. Por eso tenemos ese de 12 a 18. Para seguir, como dato inicial se calcula que 4 de cada 10 habitantes de El Salvador viven en la pobreza. Esto significa que la mitad de todos los niños y adolescentes del país tienen que vivir con menos de $1.25 al día. Esto dividido en transporte y alimento. Esta carencia económica influye en gran manera en las condiciones de vida de los adolescentes, pues la falta de comida
es la mayor causa de la desnutrición. A esto se le suma que no tienen acceso al agua, alimentos y servicios sanitarios, y como resultado de esta carencia de alimentos se da la desnutrición, pues no están recibiendo los alimentos adecuados en la dieta, causando daño a los órganos vitales y a las funciones fisiológicas de los adolescentes que están en pleno desarrollo. Las consecuencias de la desnutrición en adolescentes está relacionada con sus habilidades, el desarrollo cognitivo, la mortalidad, la prevalencia de morbilidades a lo largo del ciclo de vida, tanto por déficit como por exceso. En el caso de la desnutrición o malnutrición por exceso, el sobrepeso y la obesidad tienen efectos a corto y largo plazo. Entre los riesgos de salud a corto plazo están los cambios metabólicos que incluyen alza de colesterol, triglicéridos y glucosa, también el desarrollo de diabetes tipo 2 y la alta presión arterial. En la siguiente diapositiva tenemos la prevalencia. En este cuadro podemos ver el estado nutricional según el índice de masa corporal y edad en un censo nacional de peso de mayo de 2016. Donde el total, la prevalencia total de desnutrición aguda fue de 1.83% y la desnutrición aguda severa de 0.38%, presentando una prevalencia baja. En la siguiente diapositiva está el corredor endémico. En base al corredor endémico podemos observar que la alimentación nos da, bueno, con sopa, refiriéndose ahí a la sopa, nos da más probabilidades de tener peso normal, mientras que si en la alimentación predominan los jugos o atoles en la dieta, nos da probabilidad de sobrepeso, malnutrición o desnutrición. Los frijoles incluidos en las dietas dan más probabilidad de tener un peso normal. Y la mediana sería de 42%. En la siguiente diapositiva. Eunice, ¿Sí? Eunice, es que tiene que ver que tomen jugos y sodas y atol como un corredor endémico. Es un corredor endémico. Bueno, seguimos. Solo ven ahí los alimentos y cuando es normal, desnutrición, sobrepeso, obesidad. Nada más, solo eso tenían que poner. Bueno, seguir. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la gráfica tenemos, aquí podemos ver las zonas en el estado nutricional que se ve la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Siguiendo con la presentación, están las conclusiones. Se concluye que la desnutrición es causada por la ausencia o deficiencia de nutrientes, los hábitos, estados fisiológicos, enfermedades intercurrentes, otros factores de los adolescentes en este caso, además de las condiciones del medio ambiente, como la producción y la distribución de los alimentos, el poder adquisitivo, la situación actual económica y cultural del país. También se concluye que los factores donde los adolescentes pueden correr más riesgo de malnutrición son de acuerdo a su sexo, edad, riesgo de salud, directos de peso, talla, parasitosis, riesgo de salud indirectos, manejo de alimentos, pérdida de apetito, trastornos alimenticios, disminución en la ingesta de alimentos, de igual manera la pobreza, la depresión, ansiedad, algunos trastornos crónicos, anorexia nerviosa, las dietas de moda que influyen bastante, a una malnutrición, suplementos nutricionales, alcoholismo y drogadicción. Todo esto afecta a los adolescentes en relación con sus habilidades en el desarrollo cognitivo, aumentando en ocasiones la mortalidad y la prevalencia de morbilidades a lo largo del ciclo de vida. Las recomendaciones, la recomendación principal es consumir alimentos variados todos los días, incluir en la dieta alimentos lácteos y derivados,
verduras, frutas, cereales y productos cárnicos. La mejor receta para gozar de buena salud y de una nutrición adecuada es consumir alimentos variados. Otra recomendación sería, en la siguiente diapositiva, por favor, sería establecer y respetar horarios de alimentación, ya que el cuerpo necesita energía durante todo el día, por lo que es importante realizar los 3 tiempos de comida y refrigerios en caso sea necesario aumentar el aporte de energía y nutrientes. La siguiente diapositiva. En estas recomendaciones también está el tener buenos hábitos de higiene, como es el baño diario, el vestuario limpio, lavado de manos, conservación y preparación higiénica de los alimentos, ya que todo esto favorece a un entorno saludable y la prevención de enfermedades. Siguiente diapositiva. Otra recomendación es aportar un tratamiento nutricional con vitaminas y minerales, ya que son indispensables en la adolescencia, pues protege contra infecciones. Siguiente diapositiva. Una recomendación muy importante es evitar al máximo el consumo de alimentos procesados o de dudosa procedencia. Con alimentos procesados, ahí tenemos el ejemplo de alimentos enlatados o empaquetados que tienen mucho proceso. En la siguiente diapositiva tenemos las recomendaciones a los familiares o personas encargados que tienen a un familiar adolescente con desnutrición. En estas recomendaciones, el primer paso es acercarse al personal de salud, a algún centro de atención para que se les brinde orientación sobre la alimentación, seleccionar igual alimentos de buena calidad para hacer las preparaciones más saludables y atractivas para el adolescente, contribuir a crear un ambiente de armonía y paz en el hogar, ya que esto tiene mucho que ver con la salud mental y que el paciente de desnutrición, en este caso el adolescente, se pueda recuperar. E incluir diariamente 3 tiempos de comidas y refrigerios o 2 refrigerios. Y eso sería todo. Bueno, solo nos falta ahora sí, la epidemiología del adulto mayor, pero no sé si quieren descansar un par de minutillos, ir al baño y tomar agua. Sí, ¿Sí? ¿Va pues? Sí, Vayan un doctora. ratito. Vaya, Sí. está bueno. Nos vemos dentro de un ratito. doctora, Que fue, que si me puso la asistencia. espérame, apellido, hijo. Amaya Vega. Sí, ya estuvo. Ah, vaya, gracias. Bueno.
adulto mayor, que vaya preparando ya la presentación. A ver si no da problema. Ok, yo la voy a presentar, doctora. Vaya. Al fin te voy a ver la cara. ¿O? Mira si no tiene problema, si no, me va a tocar a mí también, para alistarme yo también y pasárselos. Ujú. Ay, qué bonito es. Está bien. Bien, está bien. Ya estarán estos muchachos. Ya. Vaya, yo inicio a explicarles sobre el tema de la epidemiología y la nutrición en el adulto mayor. Los integrantes son Hernández Escobar, Tatiana Abigail, Hernández Palacio, José Julián, Ingla Parquero, María Luz Beatriz, y Hernández Sánchez, Alejandra Abigail. Siguiente, por favor. Los objetivos en general de identificar los factores que conllevan a la desnutrición en grupos de personas de la tercera edad y los específicos explicar la desnutrición del adulto mayor y la fisiología del envejecimiento. Como segundo, tenemos analizar los factores que conllevan a la desnutrición del adulto mayor y sus recomendaciones nutricionales. Y tercero, tenemos mencionar los datos epidemiológicos y determinantes de la salud de la desnutrición en el adulto mayor. Siguiente. Vamos a hablar sobre la desnutrición en el adulto mayor. Como principal tenemos que dar definición a lo que es el envejecimiento. Eso es un proceso bastante natural que todo ser vivo pasamos. Pero también hay pérdida progresiva y uniforme de la salud. En esto se reflejan bastante los cambios morfológicos, psicológicos, fisiológicos y sociales en el ser humano. También vamos a definir lo que es la desnutrición. Y esta es una ingesta insuficiente o inadecuada de alimentos de forma continuada, que es insuficiente para satisfacer las necesidades de la energía alimentaria, ya sea por absorción deficiente o también puede ser por uso biológico y deficiente de los nutrientes consumidos. Siguiente. En la fisiología del envejecimiento, con el envejecimiento hay modificaciones en el organismo que están relacionados con el deterioro funcional. Aquí es donde implica la pérdida de la masa muscular, que afecta a la función y lo conocemos como sarcopenia. En la pérdida de masa muscular, las cifras están entre el 2 al 8% por cada década, y esto es a partir de los 30 años. Pero también, además de la pérdida de la masa muscular, va acompañado también, disminuye el gasto metabólico basal, que se va entre, si no me equivoco, el 2%, y el deterioro de la síntesis proteica. También hay una reducción de hormonas, de perfil anabólico, y también hay cambios en el metabolismo de las mitocondrias. En la siguiente, por favor. La clasificación del adulto mayor, como llamamos ancianos jóvenes, menores de 60 a 74 años. Ancianos propiamente dichos es a partir de 75 a 84 años. Y un anciano mayor es mayor de 85 años. Siguiente. Consecuencias de la desnutrición en el adulto mayor. Poseer un sistema inmunitario débil que incrementa. Marielo, solo una cosa. Persona mayor de 90 años, ¿cómo se conoce? Persona de adulto mayor. Ya sería tercera edad. No, tercera edad son todas. Se le llaman grandes longevos.
¿O se escuchan ahí alguna vez? Ajá. Persona Gracias. mayor de 90 años, grandes longevos. ¿Oye? Okay. Gracias. Vale. Vale, como las consecuencias, tenemos poseer un sistema inmunitario débil que incrementa el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de hospitalización, recuperación incorrecta de las heridas, debilidad del músculo y disminución de la masa ósea, lo cual puede causar caída de fractura. Aquí, cuando dice aumenta el riesgo de hospitalización, bien sabemos que va todo en cadena, porque sabemos que hay una debilidad de músculo, baja densidad ósea, por lo tanto están bastante susceptibles a tener alguna fractura, caídas. Es por lo tanto que las personas de la tercera edad van mayormente a los hospitales. También cuando dice que la recuperación correcta de las heridas. Sabemos que la piel de un adulto mayor es bastante delgada y es muy poca la capa de grasa que tiene, por lo tanto es bastante fácil que pueda haber bastantes heridas u otras laceraciones, ¿verdad? También les voy a mencionar algo extra, que el problema también que se debe a que las personas de adulto mayor recurren mucho a los hospitales es porque a veces, más que todo, las personas de campos o personas que viven en pueblos, cuando tienen alguna patología y el médico les deja, o ha sufrido alguna caída y el médico les deja un reposo, eso para ellos es bastante difícil porque las personas que viven más que todo en zonas así como un campo, en pueblo, están bastante acostumbradas a pasar en movimiento y para ellos es bastante difícil pasar en cama por días. Entonces, la verdad que no hacen mucho caso y ahí es cuando a veces se les complica más la condición en la que se encuentran. El siguiente. Los factores de riesgo. Aquí hay 3 factores, voy a explicar cada uno de ellos. Polifarmacia, como dice la palabra, es múltiples fármacos que pueden ocasionar que la persona no pueda ingerir bien los alimentos o no quiere. Por ejemplo, los AINES o los opioides, estos pueden producir náuseas y vómitos. También hay disfagia por medio de los AINES. Los opioides también pueden producir una reducción de la habilidad para alimentarse. Y la anorexia es causada por los antibióticos, hipogeusia por la metronidazol. También los laxantes o antibióticos les pueden producir diarreas. Factores sociales, psicológicos y emocionales. En estos está la pobreza, la depresión, la soledad. También cuando hay una pérdida de algún familiar, sabemos que lamentablemente las personas de tercera edad con mucha frecuencia se da que han sido abandonados por su familia, entonces claro que la persona se siente bastante sola, se siente desanimada y por lo tanto no le dan muchas ganas de comer, mucho menos de cocinar, porque se siente en constante soledad. Los factores externos y nutricionales, en estos están las dificultades para poder hacer las compras. También tiene dificultades para preparar los alimentos. Y también tiene la forma de desplazarse. Siguiente. Vale. Ahora voy a hablar sobre la ingesta adecuada que debe de consumir una persona de tercera edad de nutrientes. De la energía tiene que ser 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. A partir, quiero ver, sí, pueden estimarse a partir de la tasa metabólica en reposo. Las proteínas, lo más indicado es de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Los hidratos de carbono tienen que ser entre un 55 a 75%. La fibra dietética de 20 a 30 gramos por día. Y lípidos, hay que tener bastante cuidado con los lípidos. Se recomienda cuidar el aporte de ácidos grasos poliinsaturados. Siguiente. El siguiente, por favor. Gracias. Los cambios fisiológicos en el envejecimiento. Vaya, estas son las variaciones de peso y talla. En la talla, sabemos que disminuyen 1 centímetro por cada década a partir de los 70 años.
también hay una modificación en la composición corporal. ¿Cómo es eso? Aumento de tejido adiposo. Si bien notamos que las personas de tercera edad disminuye su tejido muscular o masa magra en un 6.3% en cada década a partir de los 30 años. Entonces, el tejido adiposo se aumenta. En la atenuación de respuesta inmune, no, gracias. Atenuación de respuesta inmune, tanto humoral como celular. Está también la disminución de la capacidad de la homeostasis interna y de adaptación externa a los cambios. Bueno, en este es un descenso de mecanismos de control de reguladores por hormonas. También está un descenso de la temperatura, glucemia, la tensión arterial. También hay estreñimiento, porque se da porque, bueno, también los adultos mayores pueden sufrir de deshidratación porque disminuye la sensibilidad del centro de sed y los osmoreceptores. Entonces, por lo mismo, puede producir deshidratación, hay poca ingesta de agua y también el sedentarismo les puede producir un estreñimiento a lo largo. Cambios morfológicos, atrofia y funcionales del aparato digestivo. Estos están asociados con el déficit de la vitamina B12 o alimentos ricos en hierro. Puede dar una anemia mixta. Intolerancia también a los hidratos de carbono o carbohidratos. Siguiente. Vaya, cambios en la función gastrointestinal con el envejecimiento. Tomamos 3, la boca, el esófago y el estómago. En la boca, pues se mantienen la salivación en ancianos sanos y edéntulos, disminuye el olfato y el gusto, y hay una menor potencia masticatoria. En el esófago hay menor tono del esfínter esofágico superior, retraso en la relajación tras la deglución, incremento en la presión de la contracción faríngea. En el estómago no existe atrofia gástrica fisiológica. La secreción gástrica es normal, no cambia la secreción de la pepsina y aumenta la prevalencia de tener una infección por el Helicobacter pylori. Siguiente. Ahora, los factores que conllevan la desnutrición del adulto mayor, este abarca 2. Pueden ser trastornos de la ingesta y trastornos nutritivos originados por distintas patologías. El primero, pues abarca desde el desinterés por querer vivir hasta patologías que pueden originar el deterioro mental y por lo tanto la incapacidad de ingerir los alimentos. En los trastornos nutritivos originados por distintas patologías, pueden ser medicamentos utilizados para el tratamiento de patologías o por el propio proceso del envejecimiento. Gracias. Bueno, como siguiente punto en nuestra presentación tenemos el tratamiento. El tratamiento para la desnutrición en el adulto mayor va a depender de su causa. Tenemos principalmente 2 causas, ya sea por un trastorno de la conducta alimentaria o porque el paciente padece de alguna patología que le impide ingerir alimentos de manera adecuada. Te faltó uno. No sé, sí, me faltó. Ay, disculpe. Solamente voy a terminar de explicar los parámetros porque es bastante importante. El parámetro para diagnosticar la desnutrición en un adulto mayor. Tenemos los antropométricos, que serían los pliegues tricipital, el peso, los pliegues subescapular, la circunferencia del brazo y talla. Y los parámetros bioquímicos son las albúminas y las transferrinas. En los parámetros inmunológicos tenemos el recuento de los linfocitos totales. Ahora sí. Bueno, otra vez repitiendo, el tratamiento va a depender de su causa. Como mencioné, la causa puede ser por un trastorno de la conducta alimentaria o por una patología que le impida ingerir alimentos de manera adecuada.
Si la desnutrición se debe por la ingesta deficiente o desequilibrada o por un trastorno de la conducta alimentaria, en muchos casos lo que se va a hacer es programar una buena dieta que sea acorde a los gustos del paciente, también tomando en cuenta las necesidades que tiene un adulto mayor, ya que debemos de saber de que cuando nosotros envejecemos, nuestras necesidades calóricas tienden a descender porque ya no tenemos tanta actividad física, por lo general los ancianos pasan sentados, entonces no le vamos a dar tantas calorías en su dieta. Y también debemos de tomar en cuenta que las vitaminas y los minerales van a tener que estar con una ingesta mayor, ya que es algo que necesitan los adultos mayores por las condiciones en las que se encuentran. También para realizar la dieta tenemos que tomar en cuenta que esta sea equilibrada, variada, de gusto agradable al gusto y al olfato. Debe de contener alimentos no nocivos que le puedan causar daño a nuestro paciente. Se debe de tomar en cuenta la opinión de nuestro paciente para que la dieta sea más acorde a los gustos de esa persona, del paciente. También siempre debemos de tomar en cuenta, de recalcar la importancia de ingerir líquidos, y las comidas deben estar repartidas en pequeñas porciones durante todo el día. No debemos de dar comida abundante, ya que puede generar en el paciente un hinchadez o sensación de llenura, incomodidad, etc. Si la desnutrición se da por otras causas, frecuentemente, a decir otras causas me refiero más que todo a patologías, problemas en la salud bucal, que no pueden ingerir bien los alimentos, etc. En estos casos, lo que se hace es utilizar dietas enterales, que son trabajadas y preparadas por la industria. Si nunca habían escuchado qué es una dieta enteral, es prácticamente la manera de nutrir a una persona mediante sondas y a través del tracto digestivo. Y para entender un poco más qué es la nutrición enteral, tenemos aquí un par de conceptos. Tenemos que la nutrición enteral domiciliaria es la administración de estas fórmulas en la comodidad del hogar de las personas. De ahí tenemos las fórmulas enterales, que son en sí las sustancias que están compuestas principalmente por macro y micronutrientes, y estas se administran por vía digestiva mediante sondas, como mencioné anteriormente. La fórmula nutricional completa es la que está constituida por todos y cada uno de los nutrientes que el individuo necesita. De ahí tenemos complementos y suplementos. Estos son prácticamente para llenar las necesidades que quizás no podemos cumplir con la dieta. Quizás esta persona tiene una necesidad muy alta de algún mineral o vitamina, entonces se utilizan los complementos o suplementos para ayudar a complementar las necesidades que este individuo tenga. De ahí existen los módulos. Los módulos son también igualmente sustancias, pero solo tienen un ingrediente, un nutriente, y también se pueden utilizar varios módulos para tener una nutrición completa. Y igualmente se utilizan en pacientes con necesidades especiales, ya sea de energía o de algún nutriente. De ahí tenemos los datos epidemiológicos. Tenemos que en América Latina, en Norteamérica, perdón, en asilos, en lugares para ancianos, entre el 23 y el 85% de los ancianos tienen desnutrición. Y el 33 al 55% de los ancianos que se encuentran hospitalizados padecen de desnutrición. Aquí tenemos que un estudio en América del Sur que analizó a 100 ancianos reveló que los adultos mayores tienen una prevalencia del 20% con una buena nutrición. El 55% están en riesgo de desnutrición
y el 25% restante presenta desnutrición. El continente de Asia es el continente que tiene un número más elevado en pacientes desde la tercera edad que cuentan con desnutrición. 381 millones de adultos mayores se encuentran en Asia que padecen de desnutrición. De ahí le sigue África, con 250 millones de adultos mayores desnutridos. Y de ahí está América Latina y el Caribe, con 48 millones. Y la prevalencia mundial de la subalimentación, es decir, la tasa general de personas hambrientas, es del 8.9% y ha variado poco a lo largo del tiempo, pero los números absolutos han ido aumentando desde el 2014. Y ya hablando en El Salvador, el 60% de los adultos mayores tiene un diagnóstico de riesgo de desnutrición intermedia. El 22% tiene un diagnóstico de desnutrición leve y el resto se ubica en no especificado y personas con discapacidad. De ahí tenemos los determinantes de la salud de esta enfermedad. Tenemos que en el estilo de vida, el sedentarismo, el consumo de alimentos vacíos, ultraprocesados, que no aportan nada a la nutrición. En el medio ambiente, quizás están viviendo solos los pacientes, quizás los han dejado a su suerte sus hijos o ya no tienen a nadie más, tienen una alimentación inadecuada, nunca se educaron correctamente respecto a la nutrición. En biología humana tenemos que quizás estas personas son muy susceptibles a padecer alguna enfermedad crónica como el diabetes, artrosis, etc. Cambios en la percepción de sabores, alteraciones en la salud oral que no les permitan ingerir bien los alimentos, y en los servicios de salud que quizás tienen mala cobertura o que no hay accesibilidad en los lugares de residencia. Como conclusión a nuestro trabajo, podemos decir de que la nutrición en un adulto mayor es fundamental, ya que estas personas son bastante vulnerables a la desnutrición, ya sea por el medio ambiente en el que se encuentran, que estén hospitalizadas, que estén en un hogar para ancianos, que no tengan personas que nos estén velando por ellos, y a lo mejor a lo largo de su vida nunca han tenido una educación alimentaria y por ende se debe de cuidar más al adulto mayor. Las recomendaciones, podemos decir de que la dieta para adulto mayor debe ser siempre equilibrada, variada, gastronómicamente aceptable. Para ello es importante consumir alimentos variados que contengan proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sales minerales, vitaminas, incorporar regularmente alimentos ricos en fibra, ya que la fibra ayuda al estreñimiento y a disminuir el colesterol en sangre. Debemos de tomar en cuenta que las carnes rojas deben de ser reemplazadas por legumbres, carne vegetal, huevos, jurel, atún, salmón, etc. Y preferiblemente consumir carnes blancas. Se debe siempre hacer énfasis en beber agua, 6 a 8 vasos al día, evitar el exceso de sal, que las comidas se preparen con saborizantes artificiales, ya que estos tienen un alto contenido en sodio. El té y el café debe de disminuirse su ingesta, ya que pueden alterar el sueño y son diuréticos, es decir, contribuyen a la deshidratación, en especial cuando se toma poco líquido. Y también mencionando el alcohol, que esto preferiblemente se debería evitar, pero si el paciente es un hábito que obtuvo durante su vida y no lo puede dejar, debe de, aunque sea lo máximo, consumir una copa de vino al día, copa de vino tinto al día. En hábitos debemos de recalcar que debe de comer lento, masticar bien los alimentos para poder hacer bien el proceso de digestión
Y si tiene problemas para masticar, ya sea por alguna problema que tenga en su salud bucal, puede consumir carne molida, puré, papilla, verduras al vapor, alimentos de fácil masticación, y debe de evitar el azúcar. El excesivo consumo de azúcar debe de evitarlo. Productos ultraprocesados también debe de evitarlos. Evitar ayunos prolongados e ingerir por lo menos 4 comidas diarias, distribuidas a lo largo del día. Eso sería todo por nuestra presentación. Esas son las recomendaciones. Eso sería todo. Gracias. Bueno, muy bien, Julián, y el equipo en general, muy bonito trabajo, los felicito, cabal, orientado a lo de ustedes, ¿verdad? Que es la nutrición. Y sí quería hacer énfasis en eso precisamente, que el adulto mayor lo que le cuesta más es la alimentación. Hay unas personas que me llegan a mí, que son adultos mayores, que llegan a sus controles del adulto mayor, que le vemos la presión alta, todas sus enfermedades, su estilo de vida. Y muchos de ellos llegan con ese problema de la alimentación, ¿verdad? Que ya no toleran ciertos alimentos. Y para el colmo de males, la dentadura les afecta muchísimo, ¿sí? No tienen sus dientes completos, ya no pueden masticar. Y una de nuestras realidades que hasta el sol de hoy no podemos cerrar los ojos ante eso. Dice, ay, las placas, pues sí, gracias a Dios que hay personas que pueden financiarse unas placas, pero ¿y los que no pueden? ¿Cuánto adulto mayor me llega que no puede financiarse una placa? ¿Verdad? Sus dientitos para poder comer. Entonces, ahí entra mucho en juego lo que ustedes dicen, ¿verdad? Darles alternativas, papilla, carne molida, todo eso, a manera pues de que tengan su suplemento dietético o su dieta balanceada como tiene que ser. Bueno, ¿alguna duda aquí con lo del adulto mayor? Recuérdense que todos vamos a envejecer. Ahí sí, solo que nos muramos jóvenes, de ahí, ni modo. Pero es un proceso, pues, ¿verdad? De que tenemos que irlo aceptando y enfrentándonos a los nuevos retos que hay. Ay, es que a mí me dicen, hace 20 años no me dolía tal cosa, podía comer de todo. Usted lo ha dicho, hace 20 años, ¿verdad? Ahorita toda la fisiología, todo eso se va atrofiando, va disminuyendo todas nuestras capacidades. Lo muy importante, a la par de la dieta también, es que sus adultos mayores, lo digo por sus abuelos, muchos han de tener sus abuelos, tienen que mantenerse activos, ¿sí? No es que le van a ir a meter una gran carrera o algo, pobre viejito, que no lo van a matar, pero que camine, aunque sea 20 minutos diarios, que comience con 10, 15, 20, porque la mayoría ya no quieren ni pararse, solo quieren estar acostados, y ahí es el problema, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó, Abigail? Es que yo quería comentarle algo. Una licenciada a nosotros nos comentó de que ella tenía un paciente el cual estaba desnutrido, ¿verdad? Entonces le llevaban la comida y el anciano no quería comer, pero nadie se había percatado que él no tenía las placas. Entonces, ¿cómo iba a comer el paciente? Así es, Abigail. O sea, cuando te la